La aldea. Historias para estar en casa. El fin de las tareas. ¡Mamá! ¡Papá! Gritaban las pequeñas guacamayas. ¡Tenemos tareas! Era la segunda semana de cuarentena y la familia de guacamayas aún no se lograba adaptar a los cambios. Entre sus trabajos como reporteras, mantener en orden el árbol y el estudio de las pequeñas, todo se convertía en una especie de caos simultáneo. Los profesores búho habían dejado muchas tareas para ayudar con la educación de los más chicos en este momento. Pero ni mamá ni papá guacamaya sabían bien cómo cumplir con tantas asignaciones. Investigue la historia de la aldea. ¿En qué año se fundó? Escriba un ensayo acerca de los pilares sobre los cuales se construyó la comunidad. Gallineto Gallinei construyó el primer telescopio astronómico en el año 1609. Investigue sobre su vida y por qué fue tan importante este invento para la historia animal. Si el árbol de mangos da cada año un promedio de 300 frutos, ¿cuántos frutos habría dado en 10 años? Y así se iban acumulando y amontonando las tareas, como las hojas de los árboles en los caminos. No acababan de enviar una tarea terminada cuando llegaba la otra al buzón del árbol familiar. Era demasiado. Encima de todo esto, Lorena, la tortuga líder, les había ordenado estar pendientes de las noticias que llegaran sobre el virus y que la mantuvieran informada acerca de todos los acontecimientos. Que no se les escape Por eso, nada. lo que menos querían ahora era ponerse a hacer tareas con las pequeñas guacamayas y permanecer despiertos más allá de la puesta del sol hasta lograr todos los quehaceres. No era justo. Entonces, ese día, cuando las pequeñas guacamayas empezaron a gritar, mamá guacamaya les respondió: Hoy no harán tareas. De hecho, de ahora en adelante, hasta que termine la cuarentena, quedan prohibidas las tareas de la escuela. Las dos guacamayas chicas se miraron sorprendidas. Mamá, ¿estás molestando, cierto? Preguntó una. Y cuando vieron que era en serio, le reclamaron. Pero vamos a perder el curso. Sí, Ma, ¿por qué dices eso? Sin embargo, mamá guacamaya estaba decidida. No se iban a hacer más tareas y punto. Papá guacamaya, por su parte, no estaba tan seguro. ¿Cómo vamos a hacer para mantenerlas ocupadas y además haciendo algo que les sirva para la vida? Le preguntó antes de dormir. ¿Y luego es que tú crees que las pequeñas solo pueden aprender en la escuela? Le respondió mamá guacamaya. ¿Para qué somos nosotros, sus padres, entonces? Al principio las pequeñas guacamayas pensaron que mamá se había enloquecido. Esto está muy raro. Pero aún así, se sentían dichosas. Bailaban de rama en rama cantando. No hay tareas, no hay tareas, no hay tareas. Lero, lero, candelero. Y se sentían desafiantes y provocadoras, capaces de enfrentarse a toda la escuela y a los profesores búho. Si mamá había dicho que prohibidas las tareas, ellas hacían caso y no había nadie que pudiera decirles lo contrario. Sin embargo, la idea de mamá guacamaya no era declararle la guerra a la escuela. No. Ella sabía muy bien cómo hacía sus cosas, y por eso, durante ese momento particular en el que la aldea estaba cambiando, había decidido eliminar las tareas del colegio y reemplazarlas por nuevas actividades, que además de ayudarle con la educación de sus hijas, la acercaran más a ellas y le permitieran pasar tiempo de calidad a su lado. Así fue como mamá convirtió el árbol familiar en un territorio de aventuras y observación y se encargó de hacer nuevos horarios para todos, de tal forma que la familia completa pudiera participar en las actividades planeadas. No obstante, papá guacamaya se negó a ser parte del plan de mamá. De hecho, no estaba muy de acuerdo con la decisión que había tomado. ¿Qué clase de enseñanza le iba a dejar a las pequeñas? ¿A ser irresponsables? A pesar de ello, los primeros días transcurrieron y las guacamayitas estaban más felices que nunca. En muy poco tiempo, habían aprendido sobre la especie de árbol que les servía de hogar. Mamá les había explicado las características de sus fuertes raíces, de su elongado tronco y de sus frondosas hojas. Es muy grande. Mirando al cielo, habían aprendido que las nubes no eran pedazos de algodón flotantes,
sino que estaban hechas de diminutas partículas de agua y de hielo. Incluso empezaron un proyecto de arte familiar en el que cada una representaba sus emociones a través de un dibujo o una pintura. Y así el resultado sería un diario de emociones sobre el momento particular que vivían. También habían aprendido cosas que nunca se imaginaron, como las diferentes maneras de respirar que podían utilizarse en momentos de cansancio, estrés, tristeza o frustración. Sin embargo, la actividad que más les había gustado era la de mirar por la ventana e inventar historias sobre lo que sucedía en las otras madrigueras y adivinar lo que pensaban, hacían y sentían los otros animales. Se está listando para explorar un mundo subterráneo. ¡Qué interesante! ¿Y qué más? A veces las escribían. En otras ocasiones simplemente las contaban en voz alta o las actuaban. Nunca se habían reído tanto. Cuando papá Guacamaya vio todo lo que en unos pocos días habían aprendido sus hijas, quedó sorprendido. Jamás se imaginó que la educación pudiera hacerse así y tan divertida. Las pequeñas guacamayas no solo se sentían más libres para pensar y hablar, sino que además habían descubierto una inesperada pasión por aprender e investigar. Miraban el mundo con ganas de descubrirlo y de entenderlo. Soñaban con viajar por otras aldeas, conocer nuevos animales y vivir nuevas experiencias. Qué equivocado había estado al pensar que solo se aprendía en la escuela. En realidad, todo lo que había aprendido de ellas, con solo mirarlas, era un regalo. ¡Prra! ¡Hoy me uno a las actividades! Les gritó tan pronto se despertó al día siguiente.